Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que, créanme, me dejó con la boca abierta cuando lo leí por primera vez. Y estoy seguro de que a ustedes les va a pasar lo mismo. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es impactante. Como vieron en el título, la noticia que sacudió el mundo el 7 de septiembre de 2025 fue la sorpresa de Halil Esla. Sí, lo escucharon bien. Halil, ya saben, el ** actor más taquillero de Turquía, con una trayectoria impecable y un carisma que traspasa la pantalla ***, y Esla, la *** cantante y compositora más aclamada de la escena musical turca, con una voz inigualable y letras que tocaban el corazón de millones ***. Imaginen la conmoción. Dos figuras públicas admiradas por millones, con una vida aparentemente *** blindada ***. Cada uno con su reputación, su agenda, sus proyectos y aparentemente sus vidas personales por separado. Y de repente, ¡pum! La noticia que nadie esperaba. Un bombazo mediático. Antes de seguir adelante y entrar en detalles jugosos, permítanme pedirles algo. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y les aseguro que tenemos muchísimas historias interesantes preparadas. Y suscríbanse ahora mismo. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Bien, volvamos a Halil y Esla. El 7 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. Las noticias en todos los medios, desde los tabloides más amarillistas hasta los noticieros más serios, hablaban de lo mismo: Halil y Esla, ¿qué está pasando? Los detalles eran ***, explosivos ***. Todo comenzó aparentemente con una simple *** publicación en Instagram, que se borró a los pocos minutos, pero ya era demasiado tarde ***. La foto compartida por la cuenta de un amigo en común mostraba a Halil y Esla, abrazados, sonriendo, en lo que parecía ser una cena romántica en un exclusivo restaurante de Estambul. En la foto la intimidad era palpable, los gestos cómplices. La leyenda de la foto, que también se borró, decía algo como «qué noche inolvidable con mis amigos favoritos». La reacción del público fue instantánea. Los fans en shock inundaron las redes con comentarios, teorías y especulaciones. ¿Será un rumor? ¿Es verdad? ¿Qué significará esto para sus carreras? Eran algunas de las preguntas que resonaban en Internet. Los medios, por supuesto, no tardaron en subirse al carro. Las investigaciones comenzaron. Periodistas, paparazzi, todos intentando obtener la primicia, la verdad tras la noticia bomba. Las especulaciones se desataron. ¿Era un montaje? ¿Un truco publicitario? ¿Una estrategia para generar atención en sus nuevos proyectos? Las teorías eran tan variadas como ingeniosas. Algunos fans más optimistas esperaban un anuncio de colaboración profesional, un dueto musical o una película protagonizada por ambos. Otros, más suspicaces, hablaban de una posible relación sentimental, aunque la idea parecía descabellada, dadas las vidas personales de ambos. Halil por aquel entonces estaba oficialmente soltero, aunque siempre rodeado de rumores sobre posibles romances con otras actrices. Esla, por su parte, mantenía una discreta relación sentimental, conocida por sus seguidores. Las fuentes periodísticas, siempre ávidas de sensacionalismo, comenzaron a investigar, contactando con supuestas fuentes cercanas a ambos artistas. La prensa turca, conocida por su agresividad en la búsqueda de noticias, desplegó sus tropas. Los paparazzi se apostaron a las puertas de sus casas, de sus estudios de grabación, de los lugares que solían frecuentar. Las revistas del corazón publicaron artículos con titulares incendiarios, analizando cada foto, cada publicación, cada comentario en las redes sociales. Se escudriñaban las miradas, los gestos, los movimientos de ambos en busca de la más mínima pista. Los analistas de redes sociales se sumaron a la fiesta, rastreando el historial de me gusta, de comentarios, de interacciones entre ambos, buscando cualquier señal que pudiera delatar su relación. Se especuló con viajes secretos, encuentros furtivos, regalos lujosos. La presión mediática era asfixiante. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué había entre Halil y Esla? ¿Eran *** amantes ***? ¿Y cómo había sucedido esto? ¿Cuándo se conocieron?
¿Cómo surgió este vínculo? Los rumores comenzaron a circular. Unos decían que se conocieron en un evento benéfico organizado por una fundación para niños huérfanos, en el que ambos participaron activamente. Otros afirmaban que llevaban tiempo viéndose a escondidas, gracias a un amigo en común que les facilitaba los encuentros. Una fuente anónima, que se identificó como amiga de Esla, filtró información a un conocido tabloide, asegurando que la cantante estaba perdidamente enamorada de Halil, y que llevaba meses planeando hacer pública su relación. También se especuló con que Halil estaba pasando por un momento personal complicado y que Esla le había brindado su apoyo incondicional, lo que había fortalecido su vínculo. Los fans detectives de Internet analizaban cada foto, cada publicación, buscando pistas. ¿Una mirada cómplice en una foto antigua? ¿Una coincidencia sospechosa en un evento público? Todo era material para la especulación. Se revisaron antiguas entrevistas, se analizaron las letras de las canciones de Esla, buscando mensajes ocultos. La investigación continuó y la verdad, lentamente, empezó a revelarse. Inicialmente, las agencias de representación de ambos artistas negaron categóricamente cualquier relación sentimental, calificando los rumores de falsos y malintencionados. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de los periodistas obligaron a la verdad a salir a la luz. La primera pista relevante fue la filtración de mensajes privados entre Halil y Esla, donde se confirmaba su relación y se hablaba de su amor. Los mensajes, aparentemente enviados por error por un miembro del equipo de Halil, revelaron detalles íntimos de su relación y confirmaron que llevaban varios meses juntos. Luego aparecieron fotos de ellos juntos en lugares privados, como la casa de campo de Halil, o un yate de lujo. Estas imágenes, filtradas por fuentes anónimas, no dejaban lugar a dudas. Finalmente, y ante la evidencia irrefutable, ambos artistas emitieron un comunicado conjunto, confirmando su relación y pidiendo respeto por su privacidad. En una entrevista exclusiva para una revista de renombre, Esla reveló detalles de cómo y cuándo se conocieron. Resultó que se habían cruzado por primera vez en un evento de cine, años atrás, pero fue en el evento benéfico para huérfanos donde se conocieron verdaderamente. Compartieron una conexión especial y empezaron a intercambiar mensajes. Al principio, la amistad, la complicidad y la admiración mutua fueron creciendo, hasta que se convirtieron en algo más profundo. Esla explicó que se sintió atraída por la bondad, la inteligencia y la sensibilidad de Halil, mientras que él quedó cautivado por su talento, su sinceridad y su pasión por la vida. La entrevista desmintió los rumores de que la relación se había mantenido en secreto por conveniencia profesional o por la existencia de terceras personas. Esla confirmó que en el momento de conocerse, ambos estaban solteros y dispuestos a iniciar una nueva relación. La cantante aclaró que al principio, habían intentado mantener su relación en privado para protegerla de la vorágine mediática y para poder conocerse mejor. Halil, por su parte, en una entrevista similar, afirmó que siempre había admirado el trabajo de Esla. Reveló que la primera vez que la escuchó cantar, quedó completamente fascinado por su voz y por la profundidad de sus letras. El actor también desmintió los rumores sobre sus anteriores relaciones sentimentales, asegurando que en el momento en que conoció a Esla, estaba centrado en su carrera y en su bienestar personal. Halil confesó que se sintió atraído por la honestidad, la sencillez y la autenticidad de Esla. Reconoció que al principio, la presión mediática y la expectación generada por su relación le habían afectado, pero que el amor que sentía por Esla le dio la fuerza y el coraje para afrontar cualquier desafío. El contexto de la noticia, por lo tanto, era de dos personas solteras que, tras una amistad, se enamoraron. No hubo infidelidades ni triángulos amorosos, ni ninguna de las tramas dramáticas que los medios habían imaginado. La revelación de Halil y Esla, tal y como se dio, fue inesperada, pero a la vez natural y romántica. La opinión pública se dividió. Algunos apoyaban la nueva relación, felicitándolos por encontrar el amor, mientras que otros criticaban la situación, señalando las posibles consecuencias. La reacción del público fue mixta. Los fans más románticos y soñadores celebraron la noticia como un cuento de hadas moderno. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Se crearon hashtags como #Halil Besila, que se convirtieron en tendencia mundial. Por otro lado, algunos fans, especialmente los más jóvenes y los más apasionados, sintieron envidia y celos y criticaron la relación.
Hubo quienes cuestionaron la autenticidad de su amor, especulando sobre posibles intereses publicitarios. Los medios de comunicación, por su parte, se dividieron entre los que apoyaban la historia y los que aprovecharon la noticia para generar más polémica y sensacionalismo. Las revistas del corazón se centraron en la cobertura exhaustiva de la relación, publicando fotos exclusivas, analizando sus estilismos y especulando sobre sus planes de futuro. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre la pareja, invitando a expertos en farándula y a psicólogos para analizar su relación. Las consecuencias de la noticia fueron variadas. En lo profesional, la relación de Halil y Esla pareció beneficiar a ambos. Sus proyectos se vieron impulsados por la atención mediática, y ambos vieron aumentar su popularidad y sus ingresos. Los medios y la publicidad se aprovecharon del fenómeno Halil y Esla para generar aún más ingresos. En lo personal, la pareja tuvo que aprender a convivir con la presión mediática y a proteger su privacidad. Se mudaron a una casa más discreta y evitaron los eventos públicos. Sin embargo, continuaron con sus carreras y mantuvieron su relación, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Hubo especulaciones, algunas con fundamentos, sobre el impacto en sus carreras. ¿Podrían verse perjudicados sus contratos publicitarios si la relación no funcionaba? ¿Podría la exposición mediática afectar a sus proyectos futuros? En el aspecto personal, la pareja tuvo que aprender a convivir con la constante vigilancia de los paparazzi y las especulaciones de los medios. El 7 de septiembre de 2025 fue, sin duda, un día que quedará grabado en la memoria de muchos. La noticia de Halil y Esla, la pareja inesperada, el bombazo mediático, dejó a todos con la boca abierta. Un recordatorio de que la vida de las celebridades es, a menudo, mucho más compleja y sorprendente de lo que parece. Y que a veces el amor, como el destino, puede tomar caminos inesperados. *** Según expertos en farándula, el impacto del anuncio de Halil y Esla en la industria del entretenimiento fue significativo. ***. La historia demostró que a pesar de la sobreexposición mediática y de la saturación de información, el público seguía sintiendo fascinación por las historias de amor reales. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y de romanticismo, y su relación inspiró a muchos a creer en el amor verdadero. La imagen de Halil y Esla se convirtió en un reclamo publicitario para diversas marcas y empresas. Y como todo buen drama, la historia continuó. Después del 7 de septiembre de 2025, la relación de Halil y Esla evolucionó de manera sorprendente. Después de meses de intensa atención mediática, la pareja decidió alejarse de la luz pública, buscando la tranquilidad y la privacidad que tanto anhelaban. Se casaron en una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. La noticia del matrimonio, aunque esperada, fue recibida con gran alegría por sus seguidores. La boda, celebrada en un paraje natural y paradisíaco, se convirtió en un símbolo de amor y de compromiso. Con el tiempo y a pesar de la insistencia de los medios, lograron proteger su vida personal. Se mantuvieron activos en sus respectivas carreras, pero priorizaron su relación y su bienestar. En 2027 anunciaron el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que emocionó a sus seguidores y que consolidó su imagen como pareja estable y feliz. La llegada de su hijo, en un principio, se mantuvo en la más estricta privacidad. Sin embargo, con el tiempo y ante la insistencia de sus fans, compartieron algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, que fueron recibidos con cariño y admiración. Años después, en 2030, recibieron a su segunda hija. Y con el tiempo, la pareja se convirtió en una imagen recurrente en las revistas del corazón, apareciendo en portadas y posando para los fotógrafos en diversas ocasiones, siempre mostrando una imagen de amor y felicidad. Halil y Esla consolidaron su relación y su carrera, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco y, con el tiempo, internacional. Y aquí llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia sobre Halil y Esla, una de las noticias más impactantes de 2025. Como vieron, el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Resumiendo, hemos hablado de la sorprendente noticia de Halil y Esla, de la reacción del público, de los rumores y especulaciones que se generaron, y de cómo la verdad salió a la luz. Hemos analizado las posibles consecuencias y hemos intentado entender un poco mejor el mundo del espectáculo. Hemos explorado las reacciones, las teorías y las repercusiones de la noticia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta, comentario o simplemente quieren compartir sus opiniones, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. ¿Qué opinan ustedes de la historia? ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que fue justo o injusto? Déjenmelo saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.